Muy buen día para la comunidad de inversores. En la mañana de hoy vamos a analizar tres acciones que son acciones que tienen ciertas características espectaculares. Son acciones que son para un largo plazo, son acciones que normalmente en el mediano y largo plazo son siempre alcistas, son acciones que tienen presencia prácticamente a nivel global, están distribuidas en casi toda parte del mundo, son acciones que pagan cierto dividendo, pero son acciones que difícilmente el inversor que invierta en estas acciones pierda plata si lo hace con un horizonte de mediano plazo. Es decir que, sin más, empecemos. Tarjeta de crédito. Tenemos tres principales tarjetas de crédito: American Express, Visa y Mastercard. Y acá he hecho algunos cuadritos para que analicemos un poquito algunos factores principales de manera muy rápida, cada una de estas, para poder compararlas y ver cuál se adapta más a nuestras necesidades, cuál es más conveniente para nosotros invertir. Lo primero y que me interesa resaltar es la aceptación global. Acá tenemos dos empresas, Visa y Mastercard, que tienen una aceptación global mundial. American Express, aunque tiene presencia a nivel mundial, está muy concentrada en Estados Unidos y su principal foco está en ese país. Después tienen distintos beneficios que entregan, ¿sí? Programas de recompra, seguros de viajeros, eventos exclusivos. La diferencia entre estas tres tarjetas es que tanto Visa como Mastercard, estos beneficios están orientados, por un lado, dependiendo del país en el cual se solicite la tarjeta, y por el otro, el banco emisor. Pero en cambio, en American Express es la propia compañía quien realiza estos programas de recompra y de fidelización de sus clientes. En el caso de American Express, realiza convenios con determinadas empresas y hace cantantes, musicales, demás, y hace eventos que son exclusivos que no se puede acceder. Y esto, para un determinado público, es muy importante. Mastercard se ha destacado en el último tiempo por una política muy agresiva, tratar de aumentar el nivel de usuarios de sus plataformas, y ha incentivado lo que es el cashback. Cashback no es más ni menos que devolverle un porcentaje de la compra al cliente que realiza la compra. Si yo voy, compro, no sé, un teléfono, pago $500 y Mastercard me devuelve el 1, el 2, el 3% en determinados productos, en determinadas regiones, en determinados sectores que están ya preestablecidos. La seguridad tiene dos sistemas distintos. Por un lado, American Visa tiene un sistema y por el lado de American Express tenemos otro sistema de tokenización. Pero las tres compañías son muy seguras. Ustedes habrán visto o lo habrán vivido en alguna oportunidad, si le robaron alguna tarjeta, si la perdieron, si demás. Los sistemas son amigables, son fáciles de denunciar la tarjeta, y en la mayoría de las veces las empresas le reconocen si se hizo algún tipo de consumo más. Es decir, que en el tema de seguridad están muy bien las tres, son líderes a nivel global y seguidas por otras tarjetas de mucho más chicas en el resto del mundo. Siguiendo con el programa de recompensas, bueno, muy similar a lo que habíamos hablado antes en cuanto a beneficios. En el caso de American Express se llama Membership Rewards, y acá también hace hincapié en ofertas de viajes y en el cashback. Las tarjetas premium en cada una, ¿sí? En American Express se llaman Platinum, Centurion. En el caso de Visa, Visa Infinity o Visa Signature. Y en el caso de American, World Elite Mastercard. Pero prácticamente es el mismo producto, con distintos nombres. En cuanto a viajes, las tres ofrecen descuentos en aeropuertos, salas VIP, seguros. Sí, los seguros que está de viajero y demás que está ofreciendo American Express son un poquito superior a lo que ofrecen las otras tarjetas, pero tienen un costo mayor. Pero son muy buenos.
Este verano yo he utilizado el seguro de viajero de Mastercard, espectacular. Lo hacen de acuerdo dependiendo del tipo de tarjeta que uno tenga, además le dan, depende de la categoría, le dan el seguro de viajero. Bueno, yo saqué el de Mastercard, espectacular, yo, mi señora, mis hijos, y no tuve que poner un solo peso y me cubrió totalmente eh, la asistencia al viajero. Muy bueno. Promociones, bueno, acá se destaca lo que es American Express, donde realiza ofertas exclusivas y convenios con eventos, distintos tipos de eventos, restaurantes y viajeros. En el caso de American y Mastercard están más orientados al país, región en el cual se trate y los bancos emisores de cada una. Y sí, acá en el costo es donde empezamos a tener diferencias. El costo de renovación y mantenimiento es sensiblemente superior en el caso de American Express. En el caso de Master y Visa varía de acuerdo a la categoría más, pero ustedes habrán visto que le llegan a su casa sin que usted la pida, además les llegan las tarjetas de estas compañías. En el caso de American, no, son un poquito más elitistas y son más difíciles de adquirir estas tarjetas. Básicamente lo que quiere American Express es dirigirse a un público de poder adquisitivo alto, mientras lo que pretenden Mastercard y Visa es masividad. Sigamos. Acá he puesto algunas métricas. Estas son las cotizaciones que tenían en el día de ayer cada una de las acciones. América estaba cotizando 262, Mastercard a 530 y Visa a 334. No es muy importante, el valor es totalmente relativo, que una esté de 262 y otra esté de 300 y que la otra esté de 500 no hace en sí, porque depende después de la cantidad de emisión de acciones y demás. Si las métricas siguientes, eso empiezan a ser importantes. Capitalización bursátil. Acá vemos el tamaño que tiene la empresa. ¿Sí? Tenemos que American Express tiene una capitalización bursátil de alrededor de 184 mil millones de dólares. Mastercard de 483 mil millones y Visa de 500 mil millones, siendo Visa la más grande de las tres, pero muy cerca está Mastercard, pero ambas triplican en tamaño a América. El siguiente ratio es un ratio que se basa en la ponderación del precio de la acción en base a las ganancias. Acá, mientras más bajo el número, se entiende que es mejor. Este price earning ratio, lo que hace es estimar con las ganancias que tiene la empresa cuánto tiempo le llevaría recomprar las acciones. En el caso de American, 18 años, en el caso de Mastercard, 38 y en el caso de Visa, 34. Son valores promedios, está en un valor muy bueno American Express. Bueno, este dato normalmente no lo usa nadie y cuando hago análisis fundamental y comparo empresas del mismo sector, para mí resulta muy importante y me ayuda a ver cómo se desempeña la empresa dentro del sector. Acá esta ratio, básicamente lo que yo busco es comparar la cantidad de empleados que tiene la empresa y el rendimiento que le da a cada uno de sus empleados en ganancia a la empresa. En el caso de American Express, tiene 75.000 empleados. En el caso de Mastercard, 35.000 y en el caso de Visa, 30.000. Y acá lo que vemos es una gran diferencia, donde América tiene el doble de empleados que Visa y Visa es 3 veces más grande. Visa es más grande que Mastercard y tiene menos cantidad de empleados. Y después vemos cuánto rinde cada uno de sus empleados. ¿Sí? Cada uno de sus empleados le reportan $133.000 de ganancia a American Express, o la ganancia dividida entre la cantidad de empleados son 130.000. En el caso de Mastercard, 364.000 y en el caso de Visa, un asombroso $615.000. 1, 2, 3. El siguiente punto que me interesa que destaquemos es el dividend yield. No son empresas que se caracterizan por pagar un dividendo muy alto. En el caso de American,
1,24, en el caso de Mastercard 0,57 y en el caso de Visa 0,71. Así que es un dividendo relativamente bajo. Y no es puntualmente un punto de decisión para la selección no debería ser un punto de decisión para la selección de qué empresa invertir. El siguiente sí empieza a tener mayor color. Crecimiento. Acá vamos a ver cuál es la previsión de crecimiento para los próximos 5 años. En el caso de American Express tenemos una previsión de crecimiento del negocio de alrededor de un 8% anual. En el caso de Mastercard de un 12% y en el caso de Visa un 10%. Otro aspecto muy importante es el margen neto. ¿Qué es el margen neto? Es básicamente de lo que recauda la empresa de su negocio, descontado todos los gastos, pago de sueldo, impuestos y demás, ¿cuánto le queda? Un nivel de un 15% se considera un nivel alto y es muy bueno, pero miren los valores de Mastercard, 45%, es altísimo. Y si hacemos un poquito al costado y miramos Visa, un 52%. Es una bestialidad lo de estas dos empresas, particularmente lo de Visa. Ese margen neto es asombroso y está indicando que en base a sus ventas, sus beneficios son altísimos y que están obteniendo un nivel de eficiencia muy alto en la gestión de los recursos. Y está íntimamente relacionado con el siguiente punto. El ROE, que es el retorno del capital, vemos que American tiene un 30%, que es muy bueno, Mastercard un 110%, y acá tiene estos niveles tan altos porque está trabajando apalancada, tomando deuda, tratando de potenciar porque quiere alcanzar a Visa. Entonces está adoptando una postura un poco más agresiva en la captura del cliente, emisión de nuevas tarjetas, insertarse en distintos mercados. Por el contrario, Visa tiene un retorno de capital también altísimo, de 45%, pero es más conservadora, procura moverse de manera más segura y asumir menores riesgos. Ya tiene una presencia en todo el mundo, por lo cual prioriza la seguridad y la eficiencia del negocio. En cuanto a deuda, vemos que American Express tiene una deuda alta en comparación a las otras dos, de un 70%. Y es lógico que así sea porque los negocios de estas tres empresas, en el caso de American, comparado con el de Visa y de Mastercard, son totalmente distintos. En el caso de American, son ellos mismos, la propia empresa, quien financia a los usuarios las compras y quien adelanta el pago a los comercios. Si ustedes van, compran un gym, quien le está pagando con la tarjeta, quien le está pagando es American al negocio. Y son ellos quienes financian esa compra. En el caso de Mastercard y Visa no es así. Quien financia esa compra es el banco emisor. Con lo cual acá tenemos dos factores. Por un lado, American hace esto porque le permite obtener un rendimiento mayor o morder una parte del negocio que Mastercard y Visa no lo hacen. Pero a su vez implica tener una mayor deuda e implica asumir riesgos mucho más altos de no pago de esas deudas. En el caso de Mastercard tenemos una deuda baja del 30% y en el caso de Visa bajísima del 20%. Visa está en un proceso de reducción al máximo de su deuda, entonces es que de eficientización de sus recursos, es por eso que tiene este margen neto que vemos del 52%. El crecimiento del EPS para los próximos 5 años. Vemos que en el caso de American es de un 10%, vemos que en el caso de Mastercard es de un 20% y en el caso de Visa de un 15%. Son valores altos, son valores buenos. Esto significa que la rentabilidad que va a obtener esta compañía en los próximos años, esto es un 20% por año, ¿no? Y al año siguiente otro 20% y al año siguiente otro 20%. Bueno, son niveles muy altos,
Esto asegura un crecimiento del negocio anualmente. Podrá haber alguna corrección y demás. La ventaja que tiene, sobre todo Mastercard y Visa, es que están en todas partes del mundo. Entonces, hay una recesión en Estados Unidos, como se estaba anunciando y demás, disminuirán las ventas en Estados Unidos un porcentaje de utilización, tal vez, pero Asia, pero América Latina, pero Europa, a lo mejor no están en esa situación. Y entonces esto le permite mantener estable un promedio de ventas a nivel mundial. Eh, Ventajas comparativas y riesgos principales. Me voy a enfocar de manera muy rápida, sobre todo en los riesgos. Eh, Acá el principal riesgo que veo es en American Express una dependencia muy grande de la economía de los Estados Unidos. En el caso de de Mastercard y Visa, están, como decía, con presencia global y eso disminuye sensiblemente, como lo vimos recién, los riesgos. Y el segundo riesgo que veo alto acá es el de exposición a impagos de tarjeta. Recuerden que les había comentado que American Express es ella misma quien financia. En el caso de las otras dos empresas, los principales riesgos provienen eh, sobre todo creo yo, de la competencia de los nuevos sistemas de pago digitales. En el caso del Mercado Pago en Argentina, ha robado una porción del mercado importante a las tarjetas. En el caso de China, hay una tarjeta de crédito china que ha captado el mercado al completo y en el 2024 ha empezado gradualmente a expandirse hacia otros mercados. Esto va a representar en un futuro una competencia hacia estas empresas y podría cercenarle parte del negocio. Acá tenemos las principales eh, riesgos que veo para estas empresas. Bueno, cambiamos. Vamos a ver ahora otros aspectos de análisis fundamental. Esta es American Express. ¿Sí? Estamos viendo el beneficio por acción. Primero que quiero que vean, en celeste es el informado por la empresa a la bolsa, lo que realmente, cuál fue el beneficio que obtuvo por acción la empresa. En el 2022 obtuvo $9,85 de ganancia por acción. Pero lo que quiero que miren es que en gris está el estimado que se hacía previamente que fuera informado por la empresa de los resultados. Y lo que vemos es que era de una estimación del 10%. Bueno, en el 2023 fue de 11,26, 11,21, 14,01, 14,03 y así. ¿Qué es lo que quiero señalar acá? Es que las estimaciones en esta empresa bastante cercanas y realistas en cuanto a lo que después sucede. Y vamos a ver el mismo comportamiento en las tres empresas. Entonces, esto me permite, en base a estas previsiones futuras, tener bastante certeza de cómo se va a mover el negocio. Entonces tenemos que, para el 2025 tenemos una previsión de una ganancia por acción de $15. Y para el 2028 una previsión de alrededor de $20 de ganancia, entre 20 y $21 de ganancia por, por acción. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ¿esto qué implica? Que American Express tendría un crecimiento interesante de su ganancia por acción en los próximos años. Los ingresos siguen más o menos el mismo comportamiento. Vemos que también que las previsiones y la realidad son bastante ajustadas. Tenemos que en el 2022 vendió $52.000 millones de dólares. Es la que más vendió, es la que más recaudó, básicamente por lo que les decía que ellos pagan las compras. En el caso de American y de Visa no están pagando las compras, lo que están es cobrando una comisión a los comercios y una comisión a los bancos emisores de las tarjetas. Entonces se entiende que el volumen gestionado de plata sea sensiblemente inferior, porque acá se están pagando las compras y en el otro lado las compras las están pagando los bancos. ¿Se entiende? Bueno, en el 2022 52.000, 60.000
65.000. Para el 2025 se prevé 71.000 y para el 2028 se prevé alrededor de 87.000 millones de dólares. Bien, veamos rápidamente las siguientes empresas. Mastercard. Beneficio por acción. Uy, ¿cómo molesta esto? Beneficio por acción, ¿sí? Prevista $10. Tenemos que American Express en el 2022, ¿sí? Perdón. American Express en el 2022 estábamos en $9, es decir que estamos en un nivel similar de previsión de beneficios, ¿sí? Eh, entonces estaba ahí 9,82, 10,75 por acción, similar. En el 2023, 12, 14 se mueven muy similares, 15, 18, 21 y 25. Acá ya tenemos un 20% de diferencia entre una y otra, sobre todo en las previsiones para el año 2028. En cuanto a los ingresos, ¿sí? Acá vemos 22.000. Recuerden que en el 2022 para American era 52.000, por lo que dijimos. Y tiene una proyección de crecimiento, tuvo un crecimiento y una proyección futura interesante. Se prevé que para el 2027 esté alrededor de 39.000 millones de dólares. En el caso de Visa, tenemos algo un poquito inferior, 7.500 millones en el 22, 7.500, perdón, $8,77 por acción, 10,15. En el 2025 se prevé alrededor de 11 y en el 2028 alrededor de 16. Pero porcentualmente significa es más o menos lo mismo. En cuanto al nivel de venta, sí, acá 29.000 millones, 32, 35. Este año se prevé alrededor de 39.000 millones y 54.000 millones de recaudación. Son números asombrosos, son muy buenos datos que debemos tener en cuenta para esta empresa. Seguimos. Bueno, acá ya nos metemos un poquito más en el análisis técnico y algunos elementos a considerar. Hubo una crisis muy importante que afectó sensiblemente a las tarjetas de crédito. Esta crisis se dio en el 2008, donde el nivel de ventas se destrozó. Yo acá marqué, así aceleramos, en el inicio de la crisis hasta el mínimo, tuvimos una caída en American Express del orden de el 85%. Y lo siguiente que quiero que ustedes miren, porque de esta manera nos sirve para visualizar cuáles son los riesgos que tenemos, y le llevó a recuperar el máximo anterior, o sea que acá hizo un máximo, y recuperar ese máximo, le llevó alrededor de 2.230 días. Después de 2.230 días, estamos hablando alrededor de 6 años, entre 2008 y 2013, ¿sí? Le llevó 6 años volver a recuperar. Es decir, que aquel que entró en este máximo y se comió toda esta caída y quedó adentro, tuvo que esperar 6 años para volver a tener la misma cantidad de plata. Eso no es ideal y no es la forma que deberíamos manejar, ¿no es cierto? Pero después de eso la empresa siguió creciendo. Acá vemos que con vaivenes, subidas y caídas, la tendencia de largo plazo siempre es alcista. Y si uno tiene paciente, el precio vuelve a subir. Veamos Mastercard. En el caso de Mastercard, así lo ampliamos, ¿sí? Está bien, 2008, el máximo, nuevo máximo, se produjo en 2011,
es decir, 1170 días después, alrededor de 3 años y medio, casi 4 años. La caída fue menor, fue de un 65%, grandísima, una caída, una pérdida del 65%, pero se recuperó bastante antes, 2 años y pico antes que American Express. Esto nos tiene que llevar a ver y a tomar en cuenta para analizar, para ver cuál nos conviene más a nosotros. Y en el caso de Visa, en el caso de Visa, caída de julio de 2008, la caída acá fue sustancialmente, fue grandísima, de un 53%, pero sustancialmente menor a las anteriores. Y en el caso de Visa, depende qué parámetro tomemos. Yo he tomado acá, ¿no es cierto? Este valor, pero vemos que mucho antes, allá por en el 2010, Visa ya había recuperado su precio. Después volvió a caer. Esta caída la tuvieron las otras dos empresas, nada más que no tuvieron esta recuperación de valor, sino que llegaron hasta valores anteriores. Por ese motivo yo me inclino a tomar este valor y estamos en 1150 días aproximadamente, un poquito menos que Mastercard, un poquito menos mucho menos que, que American, pero bastante antes alguien podría haber recuperado su plata y salir de la empresa. La caída fue sensiblemente inferior y se llegó a nuevos máximos sensiblemente antes en el tiempo. Al igual que el resto de las compañías, vemos que tiene una tendencia claramente alcista. Claramente alcista. Y esta es la que se nota más alcista de todas. Bien, sigamos. Vamos más acá en el tiempo. Recién estábamos en visión semanal, pasamos ahora a visión diaria. Desde el último rally, que se inició en octubre de 2023, hasta el momento, que fue hasta que se registró el nuevo máximo, que fue en finales de enero de 2024, América subió un 128%. Si vemos Mastercard, en el mismo periodo subió un 62%, y si vemos, vamos, bueno, se enojó. Bueno, Visa subió alrededor del 61% más o menos en ese mismo periodo. Sí, en ese mismo periodo tenemos una suba de, ahí está, alrededor de 44%. Bien, desde este mínimo, hasta acá, hasta este máximo, 43%. Así que, bueno, la suba más grande, sustancialmente mayor, fue de... Ay, perdón, pero estoy midiendo mal. Es de octubre del 23. Vamos a medir de vuelta. Sí, porque yo había medido y era 63. De este es el mínimo. Con razón, me parecía. Ahí está. 61%, sí, exactamente, coincide. Entonces tenemos que el rendimiento, la apreciación tanto de Visa como de Mastercard son muy similares, pero relativamente, sustancialmente inferiores a la de American. American subió bastante más, pero a American la antecedía una lateralización muy importante de casi 2 años. Entonces ahí se justifica.
Pero lo que más quiero que vayamos a ver es en el corto plazo. En el corto plazo tenemos una caída de alrededor del 22% en América, de poquito más de, o cerca del 11 en Mastercard, y más o menos algo similar del 11,27% en Visa. Entonces tenemos que también acá los retrocesos de los máximos son en Visa y en Mastercard son sustancialmente menores. Hemos tenido una recuperación en los últimos 4 o 5 días, fundamentalmente en Visa es bien claro ese movimiento, como lo vemos ahí. En Mastercard bastante similar, está un poquitito mejor ese impulso en Visa, y en American Express también se nota, pero está en el día de hoy que ya está abierto el mercado y está luchando con la media móvil de 200 sesiones. Sintetizando, 3 maravillosas empresas que tienen negocios muy sólidos, rentables, tienen sus particularidades cada una, y ahora le toca a ustedes decidir cuál le conviene invertir. Tienen que decidir por una de ellas. No comprar las 3 empresas, porque ahí no se estaría diversificando, si no se estaría comprando empresas del mismo sector y de una misma región. Así que analicen los distintos factores que vimos, y una de estas 3 empresas podría ser que, en base a su análisis, sea la más conveniente para cada uno de ustedes. Para mí, ¿sí? Visa me parece la que ofrece mayor seguridad en el mediano y el largo plazo. Me parece la que tiene menor deuda, la que tiene el mayor margen neto. En el caso de Mastercard, tiene una política más agresiva, tratando de alcanzar los niveles global de Visa. Para ello está utilizando el apalancamiento a través de la deuda, tratando de gestionar, y está obteniendo en el 2024 y en el 2023 ROE muy altos, superiores al de las otras 2 empresas. En el caso de American Express, tiene beneficios por acción mayores, en virtud de que asume mayores riesgos al financiar ella misma las ventas o las compras de los clientes. 30 empresas. En cuanto a proyecciones y crecimiento futuro, vemos una leve ventaja en las previsiones de Mastercard. Bueno, entonces, básicamente le toca por decidir. Mayor seguridad, mayor, un poquito mayor riesgo para mayor beneficio. La que más ha crecido en los últimos tiempos es American, la que más ha caído es American, la potencial mayor recuperación hacia nuevamente los máximos sería de América. Pero bueno, le toca a usted decir. Escríbanme por favor en los comentarios y díganme cuál de las 3 les gusta más. Abrazo enorme, muy buenas inversiones para todos ustedes.